Muy buenos días, amigas y amigos que están conectados para escuchar este último diálogo de la semana LUM y del sexto encuentro internacional LUM. Agradezco la presencia de los tres testimoniantes, los señores don Celestino Baldión, la señora Norma Méndez y Diana Jauregui, que han tenido la amabilidad de estar presente, que ellos han escrito sus testimonios que están por ingresar a la imprenta y que tienen aproximadamente 100 a 120 páginas y que serán la novedad del LUM en este año del Bicentenario. Quiero agradecer también la presencia de Marisol Perestello, nuestra querida integrante también de la Comisión LUM, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, defensora en los derechos humanos, conocedora de casos específicos. Y también agradecer la presencia de Sofía Májer, integrante también de la Comisión LUM, que fue parte de la Comisión de la Verdad y una de las promotoras iniciales antes de la Comisión de la Verdad, y que estuvo en todo el recorrido y que después presidió el Consejo de Reparaciones y conoce muy bien uno de los casos con sentencia, que es el caso de Ajomarca. Entonces, nosotros vamos a conversar con ustedes porque el profesor Boris Cyrulnik ha tenido alguna dificultad. Él se iba a conectar de la ciudad de Toulon, en el sur de Francia, pero ha tenido alguna dificultad y no se ha conectado. Y esperemos que de repente en el transcurso de la conversación lo podamos tener a él también. Así que le pedimos a nuestra traductora simultánea, Hedwig Spitzer, que está aquí acompañándonos, que nos acompañe por unos 35 o 40 minutos más para, si él se conecta, entonces le daremos también la palabra, o él seguirá escuchando la conversación nuestra. Entonces, tal como estaba originalmente previsto, y en el orden que estaba previsto también, primero don Celestino Baldión, segundo la señora Norma Méndez y tercero Diana Jauregui, vamos a darle la palabra para que en unos minutos, que puedan ser 5 o 7 minutos, puedan hablar de sí mismos, tal como está el documento que ellos mismos aprobaron, ¿no? Hablando de sí mismo, de su llegada a Lima, las cosas personales de cada uno de ellos. Y vamos a tener esas tres partes que le indiqué, ¿no? Donde después de los tres de ustedes intervienen nosotros, lo que conversamos con ustedes. Muchas gracias entonces. Y para empezar, vamos a dar la palabra a don Celestino Baldión. Adelante, don Celestino. ¿Qué le digo? Buenos días a todos. Yo me llamo Celestino Baldión Chuchón, 69 años. Nací el 2 de mayo de 1952 en Ajomarca, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho. Soy hijo mayor, hemos sido 8 hermanos, 5 varones, 3 mujeres, pero oficialmente soy 6 hermanos, 2 hermanos, medio hermanos. No teníamos plata aquella vez, pero la chacra, gracias a Dios, producía para comer, para vestir. Es decir, para nosotros, para seguir educándonos, no se podía. Más bien la gente de la comunidad o la población estaban dedicados a los cargos o a las fiestas patronales. Sin embargo,
Mi deseo de superación para acceder a nuevas oportunidades a través de la educación me obligaron a salir a Lima. Llegué al capital en 1968 con solo 15 años. Trabajé como jardinero. Después pasé a la pequeña empresa envasadora de ajos, milanta, salsa, tomate del señor Enrique Matallós. Posteriormente ingresé a la compañía peruana textil El Helado S.A. Gracias a Dios trabajé 25 años. Después, pasando de año 1968 a 3 años, comenzamos a movilizar todos mis hermanos ajomarquinos, los mayores en mi promoción, los jóvenes que han venido, porque en Ajomarca no teníamos colegios secundarios, solamente hasta primaria. Conseguimos crear un colegio Ciro Alegría en Ajomarca. Ya contábamos con 3 niveles, inicial, primaria, secundaria. Después comenzamos a comprar terreno para local AIDA. Gracias a Dios había un entendimiento entre paisanos, pensar para mañana, tener todo lo que podíamos, y compramos en Betarte 420 metros cuadrados, tenemos local acá en la estación 25 de Mayo. Cancelamos el terreno, comenzamos a comprar ladrillo crudo para cercarlos. En ese tramo que estamos trabajando, terminamos cercar. En eso se escuchó que en Ajomarca había pasado una matanza horrible que nunca se ha escuchado. Entonces comenzamos a averiguar, efectivamente había un cruel matanza. Entonces, el integrante del Estado Mayor Operativo del cuartel Los Cabitos 51, Wilfredo More Urso, formó parte de la planificación del Plan Huancayo para eliminación de delincuentes terroristas, plan que no respondió su objetivo. Es así, el 14 de agosto de 1985, 2 semanas, inicio del gobierno aprista, Alan García ingresaron a Ajomarca 25 soldados distribuidos en 4 patrullas. La patrulla Lugo, a cargo del subteniente Luis Armando Robles Nonura, en la base contraguerrilla de Cangallo. Patrulla Tigre, a cargo del subteniente David Castañeda, de la base contraguerrilla Vilcasomán. Patrulla Linsis 6, el teniente artillería Juan Manuel Elías Rivera Rondón. La patrulla Linsis 7, a cargo del subteniente infantil Temo Hurtado, de 23 años con 18 soldados. Don Celestino, Sí, doctor. si me permite interrumpirle, porque esa parte segunda, que es la parte que ahora nos está escribiendo, quisiéramos dejarlo para la segunda parte, la segunda intervención suya, y verla con más detenimiento. ¿Nos permite? Sí, doctor, gracias. Que es fundamental esa parte. Entonces le daría la palabra también para la introducción a la señora Norma Méndez. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí para escucharnos. Yo soy Norma Méndez, madre de Melissa Alfaro. Nací en la ciudad de Pucallpa, a las orillas del río Ucayali. En este momento estoy en mi tierra, estoy acá por una temporada, por razones, bueno, que no es necesario aclarar ahorita. Nací un 27 de julio de 1946 y viví aquí hasta 1951 más o menos. Tenía unos 5 añitos cuando mi padre fue trasladado a Lima y de esa manera tuvimos que venir a Lima. Mi padre era técnico de la FAP, ¿no? Y
al desactivarse el destacamento acá en Pucallpa, fue trasladado a Lima y tuvimos que venir a Lima. Hemos estado en Lima durante 10, 15 años, hasta que yo tuve 13 años. También lo trasladaron a Talara, tuvimos que ir a Talara. Nos hemos estado moviendo constantemente y mi padre, cuando yo tengo 13 años, fallece. Entonces regresamos a Lima. Fallece con un cáncer al hígado. Regresamos a Lima y mi madre, que era una persona que no trabajaba, era costurera, pero costurera de ocasión, no era una costurera de profesión. Entonces a mi padre no le reconocen 2 años de servicio militar obligatorio, entonces cuando fallece solo le reconocen 18 años de servicio. Entonces la pensión que mi madre podía recibir por nosotros, que éramos 6 hermanos, era poco, no alcanzaba. Como mi madre no tenía profesión, mi madre no trabajaba, entonces nos regresó acá a Pucallpa. Vinimos a Pucallpa y acá yo cumplí 14 años, luego 15, y empecé a estudiar acá. Teníamos muchos problemas económicos, eso sí, pero acá tuvimos la suerte y la felicidad de contar con unos frailes canadienses, curas canadienses, católicos, que tenían el vicariato en Pucallpa, quienes realmente nos acogieron con mucho cariño, nos brindaron muchas facilidades, nos brindaron pensión en el colegio, nosotros vivíamos en el colegio y salíamos solamente a las 6 de la tarde para ya ir a casa. Así vivimos, tuvimos, como dije, pude terminar mi secundaria, gracias a ellos, gracias a su apoyo. Mi mamá luego logró conseguir pues un trabajo de maestra, pero de maestra que tenía que irse por meses al río y nos quedamos solos con unos tíos, hermano de mi papá. Y bueno, llegó un momento en que ya yo terminé la secundaria y me casé. Yo a los 18 años me casé. He vivido 16 años con mi esposo, he tenido 5 hijos. De esos 5 hijos, Melissa era la segunda. Y luego de tener problemas con mi esposo, yo agarro a mis 5 hijos y me los traigo a Lima. Primero fuimos a Huancayo, luego a Lima, y nos establecimos en Lima ya. Hasta la fecha de hoy, mi familia, o sea, mis hijos viven en Lima. Yo también he vivido en Lima hasta ahora con la pandemia, ¿no? Hasta ahora con la pandemia. No sé cuándo regresaré a Lima, pero por el momento estoy yo aquí en Pucallpa, en casa de mi hermana. Mi hermana en enero enviudó, su esposo murió repentinamente con COVID y también necesita pues de mi apoyo, de mi compañía. Y bueno, estamos aquí acompañándonos por el momento hasta que, bueno, yo pueda regresar a Lima, estar con mis hijos en Lima. Y acá yo estoy, bueno, solo con mi hermana, ¿no? Mis hijos no viven acá. Melissa fue pues mi segunda hija. Todos mis 5 hijos nacieron acá. Bueno, Muchas mis gracias, estudios señora los Norma. seguí en parte en Lima, parte en Pucallpa. En Lima, cuando yo tenía 40 años más o menos, ingresé a la Universidad Nacional del Callao, a Ciencias Administrativas, porque yo trabajaba en el hospital, ¿no? Trabajaba en la región de salud del Callao,
Luego entraron los apristas, nos sacaron de ahí, nos mandaron a otros lugares. Yo fui a parar en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde pues era jefe de selección de personal. En la región era pues jefe también de selección de personal. Y en el instituto también pues terminé como especialista administrativo 2, como jefe de selección de personal. Yo me retiro del trabajo debido a que mi hijo, nosotros fuimos a vivir a Ventanilla, un lugar totalmente alejado, un lugar donde no había teléfono, no había televisión, no existían los celulares. Entonces yo me compré una casita en Ventanilla, que era un módulo básico, y nos fuimos con mis hijos a vivir allá. Pero la situación era tan difícil, tan carísimo el salir de allá. Tenía yo 5 hijos que tenían que salir a estudiar acá a Lima, pues no podían regresar a almorzar. Era bastante problemático, así que un día, sacando costos, me di cuenta de que alquilar en Lima una casa me era más rentable que seguir viviendo en Ventanilla con mis 5 hijos. Pero en el momento que sucedió el hecho de Melissa, yo vivía en Ventanilla. No podía enterarme de los sucesos en Lima porque no llegaba ni la prensa. Nosotros vivíamos en Ciudad del Deporte, que ahora se llama Antonio Moreno de Cáceres, en el 5º sector. Estas viviendas están hechas en los cerros, y los cerros tienen primer sector, segundo sector, tercer sector, quinto y sexto sector. Yo vivía en el 5º sector. Era difícil salir de ahí, no había movilidad, pero bueno, nos acomodábamos por la necesidad pues de seguir, ¿no? Viviendo en algún lugar. Claro. Luego me vine a Lima, cuando fallece Melissa, ya yo me vengo a Lima. Cuando muere Melissa yo tenía unos 42 años, 43 años. Ahora tengo 75 años. Muchas gracias, señora Norma. ¿No? Solamente permítame decirle que su testimonio que va a publicar el LUM es un testimonio de valentía, de coraje, que lo escribe usted en gran parte y también lo escribe Yasmín y también Igor. Sí, sí. Y también yo recuerdo en ese testimonio que hay momentos alegres de su niñez, cuando viajaba en los aviones bimotores, monomotores, bimotores, cuatrimotores, con su padre, que era su oficial. Sí. Muchas gracias, señora Norma. Vamos a darle la palabra ahora también para esta introducción a Diana Jauregui. Adelante, Diana. Sí, buenos días. Yo soy Diana Jauregui. Yo nací en Soras, Ayacucho. Puedo decirles que mi infancia fue una infancia muy, muy linda. Creo yo que ha sido la infancia más feliz, bella, puesto que yo vivía en la sierra con mis padres, con mis abuelos, en un pueblo muy, muy pacífico, llena de tradiciones. Y nosotros somos 5 hermanos que hemos crecido con mi padre y mi madre. Yo recuerdo mucho que mi padre tenía muy claro el tema de la educación. A pesar de que mi pueblo era un pueblito como muchos, muy, muy alejado de la ciudad, limitado de muchas cosas, él se esmeraba mucho en que nosotros estudiáramos. Él se dedicaba específicamente a vigilarnos en nuestros estudios. Él era de los padres que nos revisaba las tareas, los cuadernos, nos exigía una buena
ortografía, caligrafía, y a pesar de las limitaciones económicas que podía haber, siempre él ponía por delante la educación de nosotros. Como les decía, yo tuve una infancia muy linda, muy pacífica, hasta que sucedieron los hechos de 1980. Empezamos a escuchar ya en los noticieros lo que había sucedido en Uchurajay, ¿no? Y a partir de eso mi papá también empieza a preocuparse por nosotros, a preocuparse por lo que estaba pasando, y él empezó a prepararse prácticamente, a prepararnos, y decía de que en cualquier rato podían entrar a Azoras también, y que lo mejor era sacarnos, o sacar por lo menos a sus dos hijos mayores, que ya estaban, una con 15 y el segundo con 13, sacar a sus hijos mayores para fuera del pueblo, ¿no? Para la ciudad. Se preparaba mucho él para darnos mejor calidad de educación terminando la primaria. Se preocupaba mucho por el pueblo. Él siempre fue líder en el pueblo, siempre estaba de autoridad, si no era presidente, era juez, si no era juez, era representante de la PAFA en el colegio, que todo el tiempo estaba siempre de autoridad. Entonces, sucede lo de mi padre cuando entran los terroristas en 1983, y lamentablemente toda esa vida inocente, hermosa, esa infancia bella, acabó drásticamente, ¿no? Y nos cambió completamente la vida. Diana, siempre me llamó la atención desde las primeras entrevistas en el LUM el hecho que tu padre Olimpio estudió un año en el Colegio Guadalupe. Sí, El Colegio Guadalupe era entonces el colegio público del país. Y así la es. aspiración al Colegio Guadalupe era la aspiración de muchos padres y abuelos peruanos, en particular de mi abuelo. Yo estuve en el Colegio Guadalupe y probablemente no nos cruzamos por algunas circunstancias, pero ahí nos encontrábamos gran parte de los peruanos que queríamos una mejor educación. Sí, Gracias, gracias, Diana. Lo dejamos para la segunda intervención. ok, Ahora me está bien. gustaría escuchar los comentarios de, no sé en qué orden ahora, pero como esté el orden de don Celestino primero, me gustaría escuchar los comentarios de Sofía en primer lugar y de Marisol en segundo. Yo en segundo comentaré algunas cositas de la señora Norma y luego Marisol de Diana. Entonces procedemos así. Por favor, Sofía, adelante. Sí, lo único que me suscita después de escuchar a Celestino, ¿no? Y también a la señora Norma y a la señora Diana, cómo la vida en tu pueblo, en tu comunidad, eh, transcurría de alguna manera normalmente, ¿no? No, el ingreso de Sendero Luminoso a estos lugares no respondía a un movimiento político de levantamiento local, ¿no? O sea, la vida transcurría de manera normal, obviamente luchando, como dice, ¿no? La educación era algo tan importante para la inserción económica, y entonces ahí está lo que nos cuenta Celestino en el año 68, ¿no? Que también es todo el movimiento estudiantil también en Ayacucho, que se crea una escuela secundaria. Entonces, cómo al final la gente tenía una ruta de ascenso social, de resolver tu problema económico, ¿no?
no han hablado mucho acerca del aislamiento o de la despreocupación del Estado, que también era parte de todo esto, ¿no? O sea, que no haya habido una escuela, que no haya habido comunicaciones adecuadas. Pero eso es, ¿no? Lo que yo quería resaltar era, mi punto es ese, cómo lo que nos cuentan ellos es una vida de alguna manera que vivían todos los peruanos tratando de resolver la mejor vida para sus hijos y que desarrollen y que sean mejores que ellos, ¿no? Que los padres cumplan con insertarlos bien en la sociedad. Y entonces esta cosa que seguramente lo vamos a conversar en la siguiente rueda, te interrumpe esto, ¿no? Ese es, creo, lo que quería yo resaltar. Muchas gracias, Sofía. Yo, en realidad, siempre me he impresionado por la fortaleza de la señora Norma Méndez Díaz, ¿no? Y este cariño que expresa de diversas maneras, con diversas metáforas en su escrito, ¿no? De Pucallpa, ¿no? Que curiosamente es Puca Aipa, que es tierra roja, porque en la tierra roja es muy frecuente en las zonas amazónicas, ¿no? Y esa relación tan buena que lo llevó a la transhumancia, ¿no? Acompañando a su padre, que era suboficial de la FAP. Y de alguna manera, esa relación en la niñez, hasta que él fallece tempranamente, crea un imaginario y una sensibilidad para la señora Norma de respeto y de consideración por las Fuerzas Armadas. Eso se nota en todas sus conversaciones, se ha notado ahora, se ha notado en su texto. Y esta búsqueda de solución para los hijos, ¿no? Yo no creo que sea fácil tener 5 hijos y luchar por ellos para que tengan una vida realizada. Y creo que no nos podemos detener en los detalles, señora Norma, pero yo cuando veo a sus 5 hijos, cuando veo a Igor, cuando veo a Yasmín, los veo con un alto nivel de realización personal, ¿no? Producto de estos sacrificios y de estas búsquedas de vivir para solucionar los problemas de los hijos. ¿Qué me impresiona? Como dice Sofía, ¿no? Me impresiona que esa congregación de religiosos canadienses sea un apoyo. Y me impresiona la falta de una buena educación pública que pueda ayudar que pueda ofrecer una oportunidad a las personas de poder desarrollar sus talentos propios. Pero de todas maneras, ante esa situación, creo que los esfuerzos personales los reemplazan y los desarrollan. Por eso, señora Norma, creo que su vida y su ejemplo es una vida y un ejemplo que nos alienta a muchos de cómo enfrentar todas estas situaciones difíciles. Muchas gracias. Entonces ahora le doy la palabra, por favor, a Marisol Perestello. Adelante, Marisol. Muchas gracias, Manuel. Primero, agradecer este espacio y saludar a todas y a todas las personas que están escuchando, por supuesto a Celestino, a Diana, a quienes tengo el gusto de conocer y con quienes hemos entablado una relación de amistad, cariño, confianza. A la señora Norma, mis respetos y reconocimiento. Soras es una de las etapas más difíciles de mi vida personal, política y profesional.
llega a mí a través de una persona maravillosa que se llama Eduardo. Eduardo trabajaba conmigo, es un amigo mío, y él manejaba el carro. Y conoció en el Congreso a David, que es el esposo de Diana, un hombre maravilloso, también soreño. Por entonces había vuelto a hacer noticia Quispe Palomino. Y el pueblo de Sora se había enterado que estaba vivo. Quien en algún momento había sido, en teoría, detenido y cuya cabeza había sido exhibida para que el pueblo de Sora esté tranquilo. Cuando a mí, Eduardo, me escucha ir a trabajar en temas de desaparecidos, algo que había estudiado toda mi vida porque he enseñado derechos humanos desde el año 97 y lo estudié desde 2 años antes. Pero los conocía del libro, ¿no? Por supuesto admiraba a Sofía como solo se puede admirar a alguien que ha entregado su vida a esto, ¿no? Y ahora gozo de su amistad y eso es muy lindo. Y a Mamá Angélica, y iba llevando a mis alumnos a LUM a tratar de conectar, ¿no? Por supuesto, Lucanamarca era para mí el hecho más dramático de todos los que la historia había podido registrar. Y me estaba aproximando y relacionando ya con víctimas, que eso cambia completamente la visión y el compromiso que uno puede tener desde la búsqueda de justicia en el aire, con el abrazo, ¿no? Con la presencia constante en la vida de los familiares. Más allá de la foto, de la noticia, el saber que Celestino es mi amigo. Es eso. Y que Diana y los Jáuregui son mi familia, ¿no? Y Sora es mi pueblo. No importa si se sabe o no. Cuando Eduardo me enseña una nota en el periódico, me dice, doctora, usted de verdad está preocupada por este asunto, ¿no? De los que se han perdido, de los desaparecidos. Sí, le digo, Eduardo, de verdad. Y entonces, ¿por qué no se va a este tema? Y me cuenta la historia de Sora. Le digo, eso es imposible. No pueden haber matado a 117 personas. Eso no es verdad. Claro, uno tiene que conocer Soras para entender por qué es que la Comisión de la Verdad no pudo armar el caso. O sea, han pasado 40 años y Sora sigue teniendo las mismas necesidades y carencias de hace 40 años. Estaban los casos, los hechos, pero no se había logrado armar el caso porque Sora está completamente en la mitad, ¿no? No se puede llegar por ningún lado y hace 40 años era mucho más complicado. Hoy es difícil. Entonces le digo, Eduardo, yo no puedo, era presidenta de la Comisión de Justicia, yo no puedo hacer un escándalo porque esto no puede ser cierto, tengo que ir a mirar con mis ojos. Y así conozco a Diana. Y esta mujer que ustedes están viendo ahora es Diana, cada día de su vida. Trabaja, saca adelante a sus hijos, a su sobrina, respalda a su familia, se preocupa por su madre, se preocupa por su pueblo, acaba de terminar sus estudios como técnica de enfermería, una mujer comprometida, formada, inteligente, a la que le duele el Perú. Y Diana me dice, es verdad, vamos. Como no tenía idea de dónde quedaba, y tengo que ser honesta, Soras, ni siquiera sabía si estaba al costado donde estaba Quispe Palomino, no lo tenía en mi mapa mental. Le dije a mi esposo para ir y fuimos los dos solos, sin seguridad, porque el riesgo que eso podía significar. Dejamos una carta por si nos pasaba algo para mi hija. Yo no podía creer eso. Cuando llegué a Soras, me daba vergüenza. Que el Perú hubiera olvidado, que no tuviera una comisaría. Lourdes Alcorta puso una comisaría, vamos a decir la verdad. No contactó, no enganchó, pero logró que pusieran una comisaría. No había nada más. El Perú había olvidado a Soras. Por eso, Manuel, para mí que en el Bicentenario Diana tenga este espacio es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Gracias por estos detalles que realmente nos ayudan a entender mejor el drama de Soras, ¿no? Ayer justamente
los panelistas se preguntaban por qué el caso de Soras se conoció menos que el de Lucanamarca. ¿Por qué, siendo el número de fallecidos y de asesinados mayor, no tuvo la repercusión en los medios? Eso es una de las preguntas, y la respuesta era por ese alejamiento, por ese aislamiento. Entonces, ayer hubo una metáfora muy bonita que decía, hay que recuperar estas memorias, que son como pequeños riachuelos que van corriendo y juntarse en un río más grande, que sea el río de la memoria peruana, ¿no? Gracias, Marisol. Vamos a pasar entonces a la segunda etapa, que es la más delicada, ¿no? Y nos podemos demorar ahí en esa segunda etapa, que es... Manuel, ¿sí? perdona, veo que Boris Cyrulnik acaba de entrar. Ah, oh. Entonces, la traductora se ha ido, me parece. No, ella dijo que no se iba a ir. Ah, Aquí estoy, doctor. está Hedwig. Claro, Entonces, qué hermoso estaba el diálogo. qué bueno. Y después de lo de Marisol, qué bueno que entre Boris. Qué bueno. Que Boris Aquí Cyrulnik, estoy. le damos el pase. Recuerden, por favor, dar las indicaciones para la interpretación. Le digo que el mundito Tienen que activar primero el mundito. tiene que, para poner en francés, ¿no? O en castellano. En francés. En francés, él y todos los demás en castellano. Y entonces una advertencia para todos los demás, pero no está el mundito en el mío. En un momento lo van a activar. Juan, por favor, ponemos el canal de traducción. Ya está activado. Tenemos en la parte inferior a todos los asistentes que están en la sala Zoom. En la parte inferior, al costado de selección de grupos, y entre reacciones hay un círculo, un mundito que dice interpretación. Le damos clic y seleccionamos español. Esto es si estamos en una computadora o una laptop. Si estamos en un celular, en los 3 puntitos en la pantalla inferior, en los 3 puntitos, le damos clic y seleccionamos interpretación de idiomas. Nos sale la opción inglés, español, francés. Seleccionamos español. Gracias, Lorena. Entonces, por favor, Juan, ¿le has dado el pase? Sí, Boris, por favor, ya puedes activar tu micro. Monsieur Cyrulnik, bonjour. Bienvenido a este diálogo. Je suis content d'être avec vous au Pérou. Merci, merci, Boris, enchanté de vous entendre. Nous étions à l'attente, à l'attente. Heureux d'être à Lima. Madame Catela, hein, ben... Madame Catela, elle est là, elle est là. Bonjour, professeur, bonjour. Merci d'être parmi nous. Ravi. Oui, alors là, oui. je suis chez vous avec des beaux tableaux. Oui, Merci. d'accord. Et vous avec de beaux livres, ceux que vous avez écrits et ceux que vous lisez. Marie-France, il faudra lui expliquer à monsieur Cyrulnik ce thème, les petits symboles qu'il y a en bas pour l'activer. Il doit mettre français. Est-ce que vous pouvez, professeur, activer une petite boule qui va vous permettre d'écouter la transmission en français et nous en espagnol? Voilà, je crois que c'est activé.
Bien. Voilà. Je vous entends très bien. Oh. Bien. Entonces, Hedwig inicia la traducción. Voy a hablar en español. Ya. Entonces, bienvenido, profesor Cyrulnik. Ahora 11 de diciembre, sábado 11, interrumpimos su descanso. Ya nosotros habíamos comenzado a conversar con los 3 testimoniantes. Habíamos conversado quiénes son ellos, cómo lograron sobrevivir en la transhumancia en algunos casos. Y en este momento íbamos a ingresar al evento traumático en cada uno de los casos. Y estamos ordenados de la misma manera en que se le envió en los textos. Primero, don Celestino Baldeón. Segundo, la señora Norma Méndez. Y tercero, Diana Jauregui. Cada uno de ellos ya nos dijo quiénes son, que usted mismo ya conoce por los textos breves. Entonces vamos a pasar a escuchar el hecho traumático, el evento que los perturbó, que cambió sus vidas. Y le voy a dar la palabra a Celestino Baldeón. Adelante, don Celestino. Gracias, doctor. Después de que he pasado de trabajo, los integrantes del Estado Mayor Operativo del cuartel Cabito 51, Wilfredo Moro, informó parte de la planificación del Plan Huancayo para eliminación de delincuentes terroristas, plan que no le correspondió ningún objetivo. Es así, el 14 de agosto de 1985, a 2 semanas del inicio del gobierno aprista, Alan García ingresó a Ajomarca 25 soldados, ejército peruano destruido en 4 patrullas. Lobo, a cargo del subteniente Luis Robles Nonura, de la contraguerrilla de Cangallo. Patrulla Tigre, a cargo del subteniente David Castañeda Castillo, de la contraguerrilla Vilcas Guamán. Patrulla 6, el teniente artillería Juan Manuel Elías Rivera Rondón, en la patrulla Lince 7, a cargo del subteniente infantería Telmo Hurtado, de 23 años, con 18 soldados. El servicio de esta inteligencia había informado en Ajomarca que existía un colegio inicial donde los terroristas de Sendero Luminoso doctrinaban con la complicidad de los campesinos locales. Esto no era cierto. Los militares ese día 14 de agosto reunieron a la población con una asamblea para que denuncien públicamente la presencia de los terroristas de la comunidad. Sin embargo, una vez que reunidos de manera sorpresiva, sin mayor consulta, los separaron en filas a niños, mujeres, y abusaron a las mujeres. Y luego, de cada grupo que se encerraron en 3 casas del señor César Gamboa y la señora Getrodes de la Cruz. Los mataron, metralletaron, bomba de guerra, los soltaron y los quemaron. Y todos fue una matanza donde perdieron la vida 69 personas. Murieron niños, mujeres, embarazadas, ancianos, entre ellas mi madre, Tomasa Chuchón Castillo. Y cuando ocurrió esta desgracia, me encontraba en Lima. Días después, los militares intentaron deshacerse de los restos de los asesinados. Mis paisanos enterraron provisionalmente los cuerpos que quedaron regados
en la superficie de la tierra en 2 fosas. Por suerte, en ese mes de agosto llovió y ya no era época de lluvia, borrando las huellas del entierro. Por orden del jefe político militar, Wilfredo More Orso, los militares trataron de desaparecer los restos para no tener evidencias de la matanza. Incluso mandaron helicóptero para lanzar al mar. Pero al no hallar dónde los dejaron desistir de esta tarea, uno de los principales responsables, el subteniente Telmo Hurtado, jefe de la patrulla Lince 7, se dedicó entonces a perseguir a los testigos de este hecho. Por la matanza se conoció a través de los periódicos, noticieros en Lima, y el Congreso se organizó una comisión investigadora de senadores, diputados, presidido por señor Javier Valle Restra. Para averiguar lo sucedido era el primer gobierno de Alan García. Como dije, cuando impusieron la estrategia de tierra arrasada, fue entonces que asesinaron a 9 testigos para no que hablen de estos hechos ante la comisión investigadora del Congreso. Cuando llegó la comisión a Ajumarca, mi tío Víctor Baldión Reza, un sobreviviente y testigo de la matanza, comenzó a gritar en quechua al pueblo: vengan, vengan, todos he traído investigadores, yo he estado allí, yo me llamo Víctor Baldión, soy víctima y como ellos, nosotros somos testigos, vengan. No va a pasar nada. Vengan, traigan lampas y picos. Este hecho terrible, una matanza de campesinos ajumarqueños, empujó a sus pobladores a la migración de los desplazamientos, instalándose principalmente en Lima, Huamanga y otras poblaciones de la costa. Muchas gracias, Celestino. Le pregunto al profesor Cyrulnik si quiere escuchar los 3 testimonios o quiere comentar el testimonio de don Celestino. Je crois, si vous êtes d'accord, je crois que c'est plus logique de commenter après chaque témoignage. Vous voulez que je commente? De acuerdo, de acuerdo. D'accord. Sí, sí. Alors, en écoutant M. Celestino Baldeón, je retrouve des situations qu'en Europe on a connues, c'est-à-dire comme un petit groupe d'hommes est capable de tuer sans aucune culpabilité et sans vraie raison non plus. Ce sont des gens qui se soumettent à un ordre irrationnel, mais le simple fait de se soumettre leur permet de commettre un massacre sans honte ni culpabilité. Alors que si c'est eux qui devaient décider, j'espère qu'ils auraient un peu de culpabilité. Or, ce phénomène est étonnamment fréquent. Les Sud-Américains, les Péruviens, avec le sentier lumineux, en ont beaucoup souffert. Mais le massacre que M. Baldeón nous explique me rappelle en France le massacre d'Oradour-sur-Glane à la fin de la guerre de 1944, où un régiment de nazis français sont rentrés, ont rassemblé 800 personnes innocentes, les ont fait rentrer dans une église et ont mis le feu à l'église sans vraiment de raison valable. Et là, ça pose toute une série de problèmes. C'est comment les êtres humains sont-ils capables de se soumettre à une représentation sans raison, une représentation sans racine, un récit
qui leur donne l'ordre de tuer, de violer des femmes, de tuer sans avoir de compte à régler ou sans autre raison que celle d'une utopie. Et quand la définition de l'utopie, c'est que c'est un monde imaginaire qui existe ailleurs que sur la Terre. Il existe dans nos représentations, il existe dans nos fantasmes, dans nos rêves, mais il est coupé de la réalité. Il n'a pas de racines. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que ces tragédies existent depuis qu'on fait de l'histoire humaine. Il y a eu des guerres de croyances qui ont été la règle. Les règles, au début, c'était des guerres de survie pour voler la nourriture du voisin, pour voler l'eau du voisin, pour s'emparer de leur territoire et de leur terre qui était meilleure. C'était pas bien, mais il y avait une raison. Or, depuis que les êtres humains se développent, on invente des récits auxquels on se soumet. On habite des utopies. Et le fait d'habiter une utopie fait qu'on croit moral, parce que je crois que le sentier lumineux avait une intention sociale, il avait une intention morale, mais cette morale était perverse, puisqu'elle ne tenait pas compte de l'existence de l'autre. La définition de la perversion, c'est « seul mon monde mental, seul mon désir existe, l'autre n'est pas une vraie personnalité, l'autre, la nation, n'est pas une vraie culture, c'est pas une vraie religion, c'est moral, ce n'est pas grave de tuer des hommes, de violer des femmes et de les tuer ensuite, ce n'est pas grave. » Et ça, c'est un raisonnement pervers. Je pense que ces utopies entraînent des raisonnements pervers. Et parce que quand on a l'occasion de rencontrer ces criminels, ils ne se sentent pas criminels. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « je n'ai fait qu'obéir. Pourquoi voulez-vous que je sois coupable ?» Et on voit que, alors là, ce qu'a décrit M. Baldeón, il a décrit l'horreur, mais il n'a pas décrit les facteurs de résilience. Qu'est-ce qui permettrait à M. Celestino Baldeón de reprendre un bon développement après l'horreur? Et là, il y a un petit piège psychologique. Si on passe son temps à raconter l'horreur, on est de plus en plus mal parce que c'est la définition du syndrome psychotraumatique. On ne pense qu'à ça. Tout ce qu'on perçoit dans le réel rappelle le passé horrible. On ne pense qu'à ça. On est prisonnier du passé. Et plus on raconte l'horreur, plus on renforce le syndrome psychotraumatique. Donc, pour déclencher un processus de résilience, c'est-à-dire pour déclencher la reprise d'un bon développement, mais d'un autre développement après le traumatisme, il faudrait chercher en soi, dans notre développement, quand on était enfant, on a acquis des facteurs de protection ou au contraire des facteurs de vulnérabilité. Je pense que parmi les Péruviens qui ont subi cette horreur, il y avait parmi eux des gens qui avaient acquis des facteurs de protection, c'est-à-dire une famille stable, des attachements confiants, des attachements sécures. On a gardé l'anglicisme sécure, parce que sécure, c'est pas sécurisé. Sécurisé, l'enfant a besoin que sa mère soit près de lui pour être confiant, alors que sécure, même si sa mère n'est pas là, elle est dans sa mémoire, elle est dans son affection, et l'enfant reste confiant même si sa mère n'est pas là. Un autre facteur de protection, c'est l'aptitude à la parole, l'aptitude à se servir de la parole pour comprendre et non pas pour réciter. Donc, si M. Baldeón veut déclencher un processus de résilience, il faut qu'il cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et ça, il ne le fera pas tout seul, il faut le faire en groupe, de façon à ce qu'on puisse élaborer, réfléchir, échanger des mots, échanger des divergences. Et ça, ce n'est pas la répétition. Parce qu'à l'inverse, on peut avoir acquis
des facteurs de vulnérabilité. Les facteurs principaux de vulnérabilité sont un isolement affectif, une famille dysfonctionnelle, la violence familiale, l'absence de maîtrise de la parole, une mauvaise scolarité, un métier fragile et un tempérament facile à blesser. Et dans ce cas, les gens, face au même trauma, risquent de développer non pas un processus de résilience, non pas la reprise d'un autre bon développement, mais ils risquent au contraire d'être prisonniers du passé, ce qui définit le syndrome psychotraumatique. Donc le témoignage de M. Baldeón pose le problème, et surtout le problème individuel, et surtout le problème social. Est-ce que l'amnistie, la loi d'amnistie, est-ce que la vérité et réconciliation offre aux Péruviens massacrés, aux familles de massacrés, est-ce que ça leur offre un sentiment de sécurité? Là, je pense que c'est les Péruviens qui vont me répondre. Moi, je pense que la compréhension est plus forte qu'une loi d'amnistie. Je pense même que la loi d'amnistie peut blesser les Péruviens en ajoutant une blessure, c'est-à-dire en amnistiant les criminels. Non seulement, monsieur Sentier Lumineux, vous avez commis un crime, mais en plus, vous êtes lavé de ce crime. Et je pense que les Péruviens qui ont subi l'horreur du Sentier Lumineux sont blessés une deuxième fois par la loi d'amnistie. En revanche, je pense que le fait que les Péruviens blessés se réunissent entre eux pour chercher à déclencher les deux mots-clés de la résilience, le soutien affectif et le sens donné à cette tragédie, ça peut permettre d'acquérir des facteurs de protection, et à ce moment-là, on peut déclencher un processus de résilience, c'est-à-dire réapprendre à vivre le mieux possible après l'horreur du massacre. Voilà ce que je proposerai à M. Celestino Baldeón. Muchas gracias, profesor Cyrulnik. Vamos a darle la palabra en segundo lugar a la señora Norma Méndez. Nos va a hablar sobre su hija Melissa Alfaro. Buenos días. Mi hija Melissa Alfaro era la segunda de 5 hijos. Ella estaba estudiando periodismo en la escuela Bausati Mesa, que ahora es universidad. Debido a reunir créditos, ella empieza a buscar trabajo para hacer sus prácticas profesionales y logra entrar en un periódico de izquierda que se llamaba Semanario Cambio. Un día a las 2 de la tarde, ella regresa de una asignación en el Congreso y le entregan un sobre, un periódico, realmente un periódico, que resultó ser un periódico bomba. Ella entró a su oficina y falleció instantáneamente al estallar este periódico. Nadie, al principio se pensaba, dijeron que podía ser Sendero Luminoso, pero luego se determinó que realmente el periódico bomba había sido hecho por un oficial de las Fuerzas Armadas que se llama Víctor Pena Sandoval, y que había recibido órdenes del gobierno de Alberto Fujimori y que estaban comprometidos su asesor, Vladimiro Montesinos, y varios generales del ejército que eran los altos jefes. Cuando sucedió el hecho de Melissa, nos quedamos todos consternados.
todos sus hermanos. Melissa tenía 23 años. Al comenzar sus prácticas, la acogieron muy bien en el trabajo. La llamaban la calichina, porque acá se llama calichina aquellos que empiezan a practicar, a conocer la profesión o un deporte, ¿no? Se les llama calichines. Entonces ella fue muy bien acogida en el periódico y poco a poco se fue haciendo querer y poco a poco fue asumiendo mayores responsabilidades hasta ser nombrada jefa de informaciones en el periódico. Cuando fallece Melissa, el 10 de octubre de 1991, ella ya era jefa de informaciones. Yo realmente hasta el momento trato, ¿no? Trato de sacar adelante mis otros hijos, trato de que ellos sufran lo menos posible, que les afecte lo menos posible. Estamos en ese trabajo. El problema con mis hijos es que crecieron todos, son mayores, se han diversificado, han viajado a otros lugares y nunca nos hemos podido reunir a conversar del suceso y a conversar, a contarnos lo que pasó y cómo nos afectó a cada uno. En ese trabajo estamos ahora la familia tratando de reunirnos para ver en qué momento nosotros podemos realmente hacer un trabajo un poquito más de sanación y de entendernos mutuamente y de saber qué pasó, por qué pasó, cómo nos afectó, cómo nos enteramos, qué hicimos en esos momentos. Realmente yo me sumí en la depresión, hasta dejé los estudios, estaba estudiando en la universidad ciencias administrativas y abandoné a mis hijos. Yo hasta ahora siempre digo de que si no fuera por mis hijos, creo que en este momento yo no estaría viva. Gracias al soporte de mis hijos, lo cual me hace sentir culpable haberme abandonado tanto y haber dejado que mis hijos asuman ciertas responsabilidades a la edad que tenían, ¿no? 20 años, 25, 20, 18 años, 15 años, y mi menor que tenía 12 años. El hecho ha sido ya investigado, ahora ya no se llama caso Melissa Alfaro, sino caso sobre bombas, porque hubo otros sobre bombas, dos anteriores a la muerte de Melissa y uno después de la muerte de Melissa. De esos 4 sobres bombas, 2 personas fallecieron, que fue mi hija y un señor que no lo conocemos, ¿no? El señor Ruiz. El otro fue un abogado de defensor de una ONG, defensor de derechos humanos, que perdió un brazo. Y el último, fue un congresista, el señor Ricardo Letts, que ya ha fallecido en este momento sin obtener justicia. Se determinó que el explosivo era ambogelatina, un explosivo que solamente podía ser realizado, confeccionado, fabricado por miembros del ejército que tenían todos los materiales finos para construirlos. Bueno, creo que eso es lo que puedo contar hasta el momento del hecho de Melissa. Y no entro en detalles porque es muy duro, es muy fuerte aún para mí. Muchas gracias, señora Norma. Le damos la palabra al profesor Boris Cyrulnik. Alors, je pense que
cette dame Me parece que esta señora ha comprendido, porque cuando termina su presentación diciendo que no entra en los detalles porque es demasiado duro, ella sí comprende que esta manera de contar el horror agrava el sufrimiento y lo que permite empezar un proceso de resiliencia es reunirse, no para ruminar y volver a pensar en el pasado, sino para tratar de comprender, para preparar otro futuro. Y lo que sucede en la tragedia de la joven Melissa para su familia es que no hemos podido hacer el rito del duelo. Ella explotó y no pudimos acompañarla en la muerte, no pudimos decirle que la queríamos, no pudimos ofrecerle un entierro decente, no pudimos estar juntos reuniendo a la familia. Es decir, que no existen las culturas sin el rito del duelo. Y lo que le sucedió a la familia de Melissa es que las circunstancias del atentado impidieron este ritual del duelo. Y es normal, cuando no hay un rito del duelo, nos sentimos culpables. No somos culpables, pero nos sentimos culpables. Como dice la señora, abandoné a mis hijos. Obviamente no es cierto, porque no los abandonó, pero siente como si los hubiera abandonado, porque las circunstancias de la muerte y las circunstancias sociales de la muerte no le permitieron hacer un trabajo de duelo en el cual la familia hubiese podido reunirse con amigos, con alguna religión, si somos creyentes, o de manera laica, si no somos creyendo. Y en ese momento uno se reúne para llorar, para pensar en el difunto, para decirle adiós. Porque cuando perdemos a alguien que queremos mucho, esta persona solo se muere en el mundo real, disparece en el mundo real, pero en nuestra memoria y en nuestro corazón sigue existiendo. Melissa no ha muerto, solo ha muerto en la realidad. Por eso es que sufrimos tanto con el duelo. Ustedes tienen que hacer un rito de duelo que no pudo hacer la familia de Melissa. Me parece que para poder alcanzar este factor de protección, la familia de Melissa debería escribir la vida de Melissa. Y si están en lugares distintos, cada uno puede enviar un manuscrito acerca de la vida de Melissa. Y eso ayudaría. También pueden hacerlo con fotos, como un álbum. Y cuando lo tengan listo, con mensajes, con fotos, con recuerdos, y este álbum después lo pueden repartir, y este álbum representaría la tumba y la sepultura de Melissa, y es lo que devolvería la paz. Era una joven bella, inteligente, trabajadora, y se le puede devolver de esta manera su dignidad. Un álbum podría devolverle su dignidad y también le permitiría a la familia hacer ese trabajo de duelo. Y me parece que en ese momento la familia podría estar más unida. Cuando una familia se reúne, es un factor de seguridad. Nos sentimos mejor cuando estamos rodeados de personas cercanas con figuras de apego. Cuando estamos en esa situación, es un tranquilizante afectivo, cultural, que hace que nos sintamos mejor. Eso lo podemos fabricar nosotros mismos. Podemos decidir llamarnos, hacer este álbum, buscar fotos, hacer el
trabajo de duelo que el atentado no permitió hacer en su momento. Me parece que la familia puede hacer esa búsqueda para darle a Melissa una sepultura digna. Le devolveríamos su dignidad y la familia se sentiría mejor. Gracias, doctor. Tomar en cuenta sus consejos. Gracias, señora Norma. Ahora le damos la palabra finalmente a Diana Jauregui. Diana, por favor, adelante. Ok, buenas tardes, buenos días, doctor Cyrulnik. Bueno, yo les puedo decir sobre el evento traumático del asesinato de mi padre. Yo era muy niña todavía, tenía 7 años. Soy la cuarta de 5 hermanos. A mi padre lo sacan una madrugada de la casa como si se tratara de un delincuente. Entre la 1 a 2 de la mañana lo sacan de su cama. Irrumpen en la casa con violencia y lo sacan de la cama. Nosotros aún dormíamos, pero con la bulla que se estaba llevando a cabo despertamos. Mi madre lo quería seguir, ¿no? Porque se lo llevaron atándolo de la mano. Sus manos lo ataron hacia atrás, se lo llevaban. Y mi padre volteó a regañarle y le dice, tú no vengas, tú quédate con tus hijos. No me estés siguiendo. Y nosotros nos quedamos asustados, llorando, porque nunca habíamos presenciado un hecho así, ¿no? Pero nunca, no imaginábamos lo que iba a suceder realmente. En mi pueblo, como les dije, era un pueblo tan pacífico, jamás habíamos visto armas, nunca habíamos visto armas. No sabíamos que esas armas que veíamos podían matar, podía darle fin a una vida. El hecho es que lo llevan a mi padre a la carceleta del municipio, junto a las otras 2 personas más que también eran líderes del pueblo, hasta que amaneció y convocan a un cabildo, a una reunión que ellos solían solían convocar, pero prácticamente ellos obligaban a todos, chico y grande, ancianos, a todos nos obligaban a ir a la plaza. Y ahí hacían su cabildo, ahí pregonaban todo contra los militares, ahí empezaban a distraer a los chicos, a los adolescentes. Entonces, en ese cabildo empieza una especie de juicio popular, ¿no? Porque ellos ya habían entendido que estas 3 personas que eran líderes del pueblo estaban en contra de ellos y que ellos no iban a permitir que adoctrinen a sus hijos, ¿no? Y sobre todo mi papá, ¿no? Mi papá que no quería que se meta en el colegio porque él era aquella vez el presidente de la PAFA. Entonces, no les permitía. Y por eso, sobre todo, es que asesinan a mi padre. Ellos hacen una especie de juicio, sacan a sus testigos, entre comillas, para que digan en público, ahí en el cabildo, quién ha estado diciendo tal cosa contra ellos. Obviamente los testigos de miedo no decían nada, solo se quedaban callados, que eran gente del pueblo también. Y en medio de ese cabildo es que empiezan a asesinarlos uno por uno, a las 3 personas. A mi padre le disparan, como mi papá, como los tenían arrodillados, ¿no? Los tenían con los ojos vendados. Mi papá igual le discutía y le decía que él no se iba a dejar, que él no iba a permitir que a su pueblo lo avasallen y todo eso. Yo supongo que mi padre también de repente en ese momento no pensaría que lo iban a disparar. El hecho es que le disparan, una primera bala, mi papá lo esquiva, a pesar de estar con el ojo vendado. Y en la segunda bala es que le pegan un revólver, un arma corta, hacia la sien y le dispara, ¿no? Y ahí fallece. A la segunda persona igual le disparan, fallece, y a la tercera persona lo degüellan delante de todos. En todo esto,
ellos se esmeraron que los familiares de esas 3 personas estemos todos, hijos, esposas, todos, para que nos quede claro que no deberíamos de seguir el ejemplo de ellos, supuestamente, ¿no? Eso era la teoría de ellos. Entonces, pero la población y todos nosotros nos quedamos tan asustados, ¿no? Tan perplejos, ¿no? Nos quedamos sin reacción, nadie podía hacer nada, nadie decía nada, se miraban asustados. Yo, mis hermanos, dentro de nuestra inocencia, o sea, sabíamos que algo le pasó a mi papá, que estaba ya tirado, desangrándose, pero en mi mente personalmente no sabía que mi papá estaba muerto. O sea, yo no podía entender que eso lo podía matar, que mi papá ya estaba muerto. En un momento inclusive mi abuela, por consolarme, me decía, no, tu papá está durmiendo, ¿no? Ese tipo de consuelos, ¿no? Al final, los terroristas, después de hacer esto tan terrible, nos dejan advertidos a los familiares, a mi madre, a la familia de las personas que habían sido asesinadas, que no los entierren porque ellos no merecían ser enterrados, que tenían que podrirse como perros soplones del Estado que eran para ellos, y que pobres de nosotros que los llegáramos a enterrar, que íbamos a correr con la misma suerte. La gente asustada se fueron cada uno a sus casas. Ellos también, yo supongo que igual tendrían temor, supongo que pensarían en cualquier rato podría llegar militares, porque en pueblos cercanos habían bases militares. Finalmente se fueron y obviamente nosotros recogimos a nuestros familiares, a mi padre, llevamos a velarlo a la casa. Fue muy, muy duro entender lo que había pasado, pero a pesar de que ya lo habíamos enterrado, para mí, dentro de mi inocencia, no fue tan rápido, fue tan de un momento a otro que no creía, dentro de mí, no creía que mi papá estaba muerto, que esa bala lo había matado. Yo prefería creer cualquier cosa y decía, no, mi papá nos abandonó, me hacía ideas, mi papá se fue, ya va a volver, ese tipo de cosas. Todo era mejor que creer realmente que mi padre ya estaba muerto. Pasaron meses, mi madre empezó a sacarnos como pudo, porque cada vez era peor, el pueblo estaba siendo más amenazado. El 16 de julio del año siguiente entraron a masacrarnos porque habíamos pedido ayuda. Efectivamente, por el asesinato de mi padre y las 2 otras personas más, el pueblo se levantó y empezó a pedir ayuda a la base militar, o se organizaron a los otros pueblos con los ronderos, y obviamente para Quispe Palomino fue lo peor que pudimos haber hecho, pues como pueblo, y nos juró venganza. Sabíamos, a nosotros nos llegaban anónimos, nos llegaban, el pueblo amanecía con pintas diciendo que en cualquier rato iban a entrar y que nos iban a hacer chicharrón. Eso era su palabra, que iba a ser polvos horas. Y para el 8 de diciembre habían ya organizado, es más, la masacre, pero que fue frustrada esa masacre porque nos enteramos a tiempo. Un terrorista, una persona que era parte de ellos, no pudo con su conciencia y terminó confesando lo que iba a pasar. Por eso es que nos enteramos y fuimos a pedir ayuda a la base militar, y esa masacre que iba a haber un 8 de diciembre se frustró con la intervención de los militares, donde fue asesinado un terrorista. Y claro, eso ya pues fue la gota que derramó el vaso. En 1984, o sea, al año siguiente, en julio, pasando meses, efectivamente Quispe Palomino se organiza después de asaltar una comisaría en Coracora. Disfrazado de militar, entra para engañar a los ronderos y asesina a 117 campesinos aproximadamente. Hombres, mujeres, niños, mujeres lactando, embarazadas, ancianos, sin importarles nada.
solo por el hecho de ser soreños, porque a los soreños había que darles una gran lección, había que desaparecerlos por rebeldes. Nuevamente sufriendo tanto dolor, porque además de la muerte ya de mi padre, el 16 de julio perdíamos también más familiares, mis tíos, familiares. Mi madre tuvo que sacarnos poco a poco, escalando, tuvimos que emigrar a Lima, a una realidad dura. Una mujer con 5 hijos, nos cambió la vida. El asesinato de mi padre a nosotros nos destruyó la vida, todo un futuro de nosotros, un futuro que mi padre veía o preparaba bien con la base de la educación, pues se frustró terriblemente porque a duras penas aquella vez pudimos acabar la secundaria y trabajar en lo que podíamos con mis hermanos, con mi madre y salir adelante de la forma que pudiéramos, ¿no? No solo acabó con mi padre, con la vida de mi padre, sino acabó con la vida de todos nosotros. Y bueno, ahora pues después de lo que sucedió, andamos años buscando justicia, años esperando que nos miren, que alguien voltee y mire y escuche lo que ha pasado en Soras, y no lo lográbamos, pero Dios y la vida nos dio la buena suerte de encontrarnos con esta señora Marisol Pérez Tello, que es un ser humano muy bueno. Yo la quiero mucho, y ella, cuando estuvo el 2012 en el Congreso, por fin ella nos escuchó, ella volteó a vernos, ella fue a Soras, y gracias a ella es que de cierta manera me siento recompensada. Eso que ella decía de antes, al margen de las fotos, al margen de la política, ese abrazo que nadie nos había dado, esa voz que nadie nos había, esa voz de consuelo que nadie nos había dicho, ella lo hizo. Por eso es que cuando un día llegó a Soras, yo la abracé y me puse a llorar, y mi mamá me decía, pero no llores, ¿por qué lloras? Era un llanto de por fin, o sea, por fin nos ven, por fin nos escuchan, por fin de cierta forma tengo justicia, porque por lo menos ya se sabe lo que ha pasado en Soras. No. Entonces yo agradezco mucho a esta persona muy maravillosa, a su familia, que le puso punche por fin, y por fin se judicializó el caso Soras y se supo. Y eso es una forma de encontrar justicia. Para nosotros, mínimamente, eso es una forma de encontrar justicia, porque nosotros no estábamos en busca de dinero ni de recompensa, sino en busca de eso tan elemental, justicia. Gracias, Diana. Muchas gracias. El profesor Cyrulnik. Estos testimonios son conmovedores, son terribles. Y señora Diana Jáuregui, Jáuregui es un apellido vasco, quizás es francés. Este testimonio, como todos los testimonios, son terribles. Sería interesante comprender cómo los hombres son capaces de cometer esos crímenes en nombre de una idea utópica sin fundamento. Lo que nos explica la señora Jáuregui lo que nos dice la señora Jáuregui es que después de todo este sufrimiento, ya conoció a lo que llamamos un tutor de resiliencia, es decir, una persona que la va a apoyar afectivamente y que va a ayudarla a comprender. Este es el punto de partida.
el punto de partida y es un factor de resiliencia muy importante. Es el punto de partida. Lo que tiene que hacer la señora Diana es asociarse con otras personas para hacer una asociación. Y si entendí bien, esta persona es una persona política, alguien que ha tenido responsabilidades políticas. Entonces tendrían que hacer una asociación para que puedan apoyarse de manera amistosa, afectuosa y sobre todo para poder darle un sentido a lo que sucedió. Porque lo que hace sufrir es algo que no tiene sentido porque no se pueden comprender estos crímenes tan graves y tan tontos. Cuando sufrimos esta circunstancia, tenemos dos palabras muy importantes: apoyo afectivo y encontrarle el sentido. El apoyo afectivo tenemos que hacerlo con un grupo de personas que quiera ayudarnos, quizás una asociación que se reúna de manera continua para ayudarse, conversar de la vida diaria y tratar de comprender lo que sucedió. En cuanto uno le toma sentido al horror, está menos sometido por el horror, porque cuando uno le da sentido, lo convierte en un proyecto. Puede ser un proyecto pedir justicia, recolectar fondos para alguien que tenga dificultades económicas, organizar una fiesta. Tenemos que inventar este proyecto para poder protegerse juntos. En el caso de la señora Diana Jauregui, ya tiene un factor de resiliencia precioso, que es el encuentro con esta persona. La señora Diana nunca va a olvidar lo que sucedió, pero sí puede sentirse apoyada afectivamente, que sí puede darle sentido a esto, hacer un proyecto de justicia o de escritura, de ayuda mutua. En ese momento, todas las personas que forman parte de este grupo pueden sentirse mejor. Por eso podemos actuar. La señora Diana dice, como en los testimonios anteriores, es que los terroristas querían justamente impedir el trabajo del duelo, porque al matar a alguien también mataban a sus familiares y a sus amigos. En cambio, cuando uno se reúne para hacer una asociación de afecto, de amistad, para poder establecer un proyecto, eso ayuda. Obviamente nada va a reemplazar a los muertos, pero sí se hace un proyecto y esa es justamente la definición de la resiliencia. Gracias, lo tomaré en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cerulnik. Tenemos que agradecer a don Celestino Baldeón, a la señora Norma Méndez, a Diana. Muchas gracias. Y muchas gracias al profesor Cerulnik por su conocimiento, por su experiencia, por sus sabias palabras y por sus recomendaciones. Sus palabras nos han permitido ver que todo lo que estamos aquí reunidos, también Marisol Pérez Tello, a quien se refirió Diana Jauregui, y también Sofía Maher, integrante de la CBR peruana, todos nos sentimos, tomando las palabras de ellas, nos sentimos muy reconocidos por su presencia. Y su experiencia y sus recomendaciones nos permiten saber de que estamos en el buen camino. Muchas gracias, profesor Boris Cyrulnik. Yo soy quien les agradece haberme invitado a Perú a través de las pantallas
Yo tengo un buen recuerdo cuando la señora Catela me invitó a Lima. Tengo un bello recuerdo por la acogida, las visitas y la amabilidad de las personas. Obviamente eso no impide que haya tristezas. Estas tres personas, los testimoniantes, cuando empiecen este proceso de resiliencia, me parece, me gustaría saber cómo van a hacer este trabajo, cómo van a trabajar con la persona de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación y cómo le dan sentido a una tragedia de esta dimensión. Muchas gracias, profesor Cirulic. Muchas gracias a todos los que han participado en este diálogo tan conmovedor y que nos deja tantas lecciones. Nos despedimos de usted, profesor Cirulic. Buenas tardes en Francia. Buenos días en Perú. Au revoir, monsieur. Gracias. Et merci. Merci. Oui.